Bueno, jóvenes, muy buenas tardes para todos. Estamos nuevamente en la sesión de la tarde, después de estar con los técnicos que hemos tenido el día de hoy, nuevamente transmitiéndoles a ustedes los de la clase de Sociedad Rural del Ceres Río Sucio, para todos ustedes, los que se encuentran en las regiones, para los que están en este momento conectándose desde las veredas, desde los municipios de la región. Muchas gracias para todos. Comenzamos entonces la sesión de horas de la tarde, que es hablar sobre los principios de economía campesina. Ya vamos a abrir la presentación. Queremos también saludar a todas las personas que en este momento se están conectando por nuestro Facebook Live. Pues esta es una alternativa más para la presentación de las clases para todos ustedes, pues dados los inconvenientes técnicos que tenemos en este momento para la conexión con las aulas de Zoom y con las aulas de Meet. De todas maneras, no sobra decirles, muchachos, que para que de pronto, si pueden, para la próxima clase, tener como listas las otras aplicaciones de emergencia, por si de pronto sucede algo como el día de hoy. Pero les prometo que voy a revisar de hoy a mañana. eh, les prometo que les revisaré de hoy a mañana que les prometo de mañana revisar qué fue lo que sucedió con las plataformas. Eh, Listo, esperemos a que nos abra la presentación. Mientras tanto, ahí se van uniendo los compañeros de la clase. eh, la clase de sociedad rural, del ser el río sucio para todo. De pronto, si listo, por favor avisarle a los compañeros de que estamos en el iniciar esta transmisión. Ya entramos como en materia en el Facebook Live. Listo. Mientras tanto se van uniendo más compañeros. Listo, por favor avisarle a los compañeros de que estamos en el... De todas maneras, para todos, esta presentación pues les va a quedar grabada para que posteriormente ustedes puedan consultar cualquier duda, cualquier inquietud, algo que no hayan entendido, para que entonces entren ahí y lo puedan ver. Listo. Bueno, esta mañana tuvimos la sesión, estuvimos revisando los conceptos de rural, ruralidad, estuvimos mirando con qué sentido se habla la ruralidad, cuáles eran estas visiones de la ruralidad, desde qué puntos de vista se hablaba, hablábamos de que hay una visión que es más o menos es ortodoxa, hay otra visión que es heterodoxa. La visión ortodoxa pues es la visión normal, dicotómica de la economía, como trata el campesinado, y hay otra que es la visión heterodoxa, que es mirando, reuniendo las múltiples miradas de qué es lo campesino y qué es lo rural. La tarde de hoy le traigo una presentación que se denomina Visión Clásica del Campesinado. Creo que esta, digamos, esta visión clásica del campesinado es un tema que no van a tratar mucho en la carrera, pero yo sí quiero como dejarles a ustedes como el tema introductorio para que noten de que hay otros discursos distintos a la economía clásica, de que hay otros discursos distintos de entender la economía. No solamente está la economía de capital, sino que hay otros tipos de economía, la economía sustantiva y por ejemplo, la economía campesina, que son simplemente maneras de cómo entender la economía y cómo opera en diferentes grupos humanos. Bien, entonces repasamos lo de esta mañana sobre qué es el campesinado según la visión clásica. Entonces nos quedó bastante claro, nos quedó bastante claro que el campesinado desde una visión clásica se mira como de una manera dicotómica, ¿no? Eh,
y es estudiada precisamente desde el punto de vista material o desde el proceso histórico de transformación de la sociedad, ¿cierto? Entonces, el campesinado el estudio del campesinado nos da una multiplicidad de contextos, nos da una multiplicidad de formas de producción y nos da cuenta de cómo el campesinado puede entrar en subordinación y cómo se articula con el capitalismo agrario, ¿cierto? Entonces, fueron los rusos los que comenzaron a teorizar acerca del campesinado, a dar cuenta de esa multiplicidad de contextos, a dar cuenta de que hay una particularidad en las formas de producción campesina, que hay unas maneras especiales de subordinación o de sometimiento al capital, ¿cierto? Entonces hablamos de la corriente marxista, Lenin, Kautsky, Chayanov, ellos fueron los que primero, digamos, pusieron sobre la mesa el tema de campesinado dentro de la economía, porque por lo general, desde la sociología y desde la economía, el campesinado no ha sido como un objeto de estudio, o no había sido hasta la fecha un objeto de estudio de interés para estas ciencias. Más bien se le trataba como de manera despectiva. Eran obstáculo para un desarrollo, estaban en un nivel de conocimiento básico, digamos que no tenían ningún tipo de organización social, así que para muchos autores de la sociología y de la economía y filosofía, el campesinado no merecía un puesto o no merecía tener un tema de estudio. Entonces, los rusos son los que primero empiezan a teorizar acerca del campesinado y especialmente sobre la forma en cómo este grupo de personas se incorporaba a las transformaciones, digamos, sociales y económicas que otorgaba la revolución industrial y el capitalismo a finales del siglo XIX, ¿cierto? Muchos de esta corriente dicen o aspiran o predicen que finalmente el campesinado se acabará por la penetración del capitalismo a las zonas rurales. Pero quiero que tengan en cuenta de que no existe hasta hoy en día una, una teoría económica del campesinado, ¿cierto? Que logre explicar satisfactoriamente su funcionamiento interno. Muchos de ustedes hoy de pronto van a resolver dudas, la duda de que por qué el campesino piensa como piensa, por qué la gente en las zonas rurales, sobre todo los que vienen de comunidades más tradicionales, toman ciertas decisiones o por qué tienen cierta racionalidad. Esperemos que doña Luz Marina nos está saludando. Listo. Doña Luz Marina, buenas tardes. Esperemos que doña Luz Marina Listo. nos está... Edwin Andrés también nos está acompañando. Qué rico, Edwin Andrés. Pues a mí me parece que es por esta vía, es como mejor hacer la exposición, porque muchos que no tienen la forma de hacer la aplicación, de tener aplicación en el celular, pues pueden tener la oportunidad de tener la clase mucho más, digamos, mucho más a la mano por el Facebook, ¿no? Bueno, entonces estábamos en que no hay una teoría que explique el campesinado en todo su universo y en toda su complejidad. Entonces, simplemente lo que les voy a mostrar a continuación son visiones que tratan de entender la vida campesina, la racionalidad campesina y cómo opera el campesinado desde una visión económica. ¿Cómo surge la perspectiva de la economía campesina? ¿Cómo surge la perspectiva de la economía campesina? ¿Cierto? Entonces surge a partir de los debates que en Rusia empezaron a surgir sobre los alcances de la revolución industrial, sobre los alcances de la revolución industrial. Recordemos que a finales del siglo XIX el mundo estaba en una completa revolución, se estaba imponiendo la máquina por encima de la producción primaria, la industria empezó a absorber muchísimo capital humano y comenzamos entonces a ver una transformación
sobre todo en lo social, migración del campo a la ciudad, ¿cierto? Incorporación de tecnología a los cultivos, comenzó a aparecer la máquina a vapor, maquinaria, comenzaron a surgir procesos y a haber una mejoría en el tema de manufacturación, ¿cierto? Paralelamente a esto, hubieron unos pensadores que dijeron, bueno, si se está desarrollando la industria, ¿por qué no se puede transformar entonces la economía campesina? ¿Cierto? Entonces muchos economistas de esa época apuntaban a que el campesinado se debería transformar para elevar la producción agraria, ¿cierto? La manera en cómo se debía elevar la producción agraria se debía llevar a través de la transformación de la pequeña propiedad a la gran empresa agrícola. Mire que volvemos a la visión ortodoxa de la economía, cómo aborda el tema campesino. Siempre es con esa visión de que es que tenemos que sacar al campesinado de esa condición de pobreza, porque pobrecitos, como producen tan mal y no producen como tantas ganancias, entonces hay que ayudarles a que nuevamente entonces maximicen sus ganancias, porque ese es el discurso económico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal argumento de la economía campesina, cierto? La principal argumento de esta visión económica. Que la economía campesina, muchachos, y quiero que tengan muy en cuenta esto, no se puede analizar con conceptos de economía clásica. Es decir, en la economía campesina no existe la racionalidad o no existe la conciencia de trabajar ganancias. Hay una racionalidad siempre tendiente primero, como ya les había explicado esta mañana, primero a la satisfacción de necesidades de la persona que trabaja y de su familia, ¿cierto? Entonces, no hay digamos, eh, esa idea de acumulación de capital exacerbado, de obtener réditos a como de lugar. Aquí no se puede mirar estos conceptos, ¿no? No se puede medir la economía campesina ni por el crédito, ni por la renta, ni por las ganancias, ¿cierto? Entonces, aquí les digo, vean, no se puede equivaler la economía a los conceptos como la renta, la plusvalía. Si en algún momento les explicaría qué es la plusvalía, pero es así por grandes rasgos, plusvalía es la forma en cómo el empresario gana dinero por trabajo remunerado y no remunerado de sus trabajadores. O sea, póngalos a trabajar más y usted como empresario gana más, ¿cierto? Por el mismo precio, por el mismo valor de salario, ¿cierto? Por lo tanto, estas conceptos, estas concepciones, estas ideas no terminan por explicar a la economía campesina. Por eso es que uno muchas veces se pregunta por qué la resistencia a ciertos discursos, por qué la resistencia a adoptar tecnología, por qué esa dificultad, digamos, de que el campesino haga cuentas, ¿cierto? De que lleve una contabilidad. eh, Siempre se habla pues desde ese sentido, pero es porque hay una racionalidad de ellos detrás de todo esto. Los rusos surgen dos perspectivas frente al tema. Uno pues que son los bolcheviques. De pronto en el curso de historia agraria les voy a contar sobre esto de qué son los bolcheviques, pero eso surge a la par de la revolución rusa, ¿no? La caída del imperio ruso, la muerte del zar, la revolución de los soviets y entonces a partir de ahí viene el surgimiento de la Unión Soviética, ¿cierto? Los bolcheviques principalmente son marxistas revolucionarios, que en la doctrina de Carlos Marx. La principal obra de Carlos Marx es El Capital, ¿cierto? Es como esta, digamos, contraposición a las ideas económicas de Adam Smith y David Ricardo y todos estos liberales que estaban, digamos, en la punta del discurso de la revolución industrial a finales del siglo XIX. Entonces, los bolcheviques pertenecían a esta corriente ideológica, ¿cierto?
¿Por qué peleaban, por qué digamos, peleaban, no, perdón, por qué luchaban o por qué ideales luchaban los bolcheviques frente al tema campesino? ¿Cierto? ¿Qué era lo que más señalaban o qué era lo que más puntualizaban, perdón? Primero la nacionalización de la tierra para después lograr una revolución social en el agro, ¿cierto? Entonces, ellos en medio del afán por montar el sistema comunista soviético, decían que debía haber una nacionalización de las tierras, o sea, quitar la propiedad privada de los medios de producción, especialmente la tierra, y para después lograr una socialización perfecta, ¿cierto? Ustedes saben que el sistema comunista difiere del sistema nuestro, que el sistema comunista, en los medios de producción, tierra, capital y trabajo, eh, los dueños son el pueblo, son el Estado, ¿cierto? En nuestro sistema económico, la tierra, capital y trabajo son, digamos, dueños de los privados, están en manos de los privados, ¿cierto? A partir de esta perspectiva de los bolcheviques nace la teoría sobre la descomposición de la economía campesina. Es decir, para ellos hay que acabar con el campesinado para que haya una verdadera revolución. Entonces, esto es algo curioso. Muchas veces habla con las personas, dice, pero ¿cómo así? Dice, sí, dentro de inclusive Marx, en El Capital, trataba a los campesinos como seres inferiores, los trataba como personas básicas, personas que no tenían ese sentido de agregación que tenían los trabajadores de la industria, no tenían disciplina, los llamaba bárbaros. Entonces era casi, los campesinos están en una connotación casi que despectiva frente al tema pues de la socialización de los medios de producción, porque se les convertían en un obstáculo. Claro, la mayoría de campesinos en la era soviética eran dueños de un pedacito de tierra, ¿cierto? Por lo tanto, al campesinado se le llamó pequeña burguesía. Esto es un término que se denomina dentro de esta corriente al campesino, ¿no? Pero paralelamente al marxismo revolucionario, revolución significa reevolución, ¿cierto? Es un cambio social bastante brusco, repentino, inesperado, ¿cierto? Que surge de un momento de descontento social, pero hay otros que no piensan tanto en la revolución. Entonces hablamos de los marxistas ideales, los que no están tan de acuerdo con el tema de la revolución. Entonces, ¿por qué abogan los marxistas ideales? Por una transformación de la economía campesina con el fin de elevar la producción agrícola, ¿cierto? Entonces, aquí vemos dos diferencias. Mientras que los bolcheviques o los marxistas revolucionarios eh, hablaban de la nacionalización, y si hablamos de la nacionalización de la tierra, pues es acabar con el campesinado en sí, con esa pequeña burguesía. Aquí entonces se hablaba de transformar eh, la economía campesina, o sea, transformar el campesino, transformar el campesinado, aplicar nociones económicas con el fin de elevar la producción agrícola, ¿cierto? Entonces, las teorías o las visiones sobre la economía campesina que nacen en este periodo hablan precisamente sobre comprender cómo es la vida económica de los campesinos, ¿sí? Vamos entonces a revisar cada una. La visión marxista-leninista del campesinado, entonces enfatizo en este aspecto, existe un concepto despectivo de los campesinos, inclusive en El Capital está explícito de la manera como Marx se refiere al campesinado como bárbaros, ¿cierto? Aquí está, barbarie sobre la civilización, idiotas rurales, para ellos los campesinos eran un obstáculo para el proceso de nacionalización de las tierras, porque la mayoría, como les digo, eran dueños de algún predio, ¿no? Y muchos, pues obviamente, si llega alguien y dice, es que voy a nacionalizar este pedazo de tierra, esto ya le pertenece al Estado, algunos dirán, bueno, qué rico, tenga para que produzca, otros dirán, pero venga un momentico, ¿usted por qué me va a quitar esto, cierto? Entonces, eso genera siempre tensiones, ¿no? Eso genera tensiones.
¿Qué nos dice la teoría? Las formas de producción capitalista conducen a la implantación de formas de producción de capitalista en el campo. ¿Esto les parecerá conocido a ustedes? Sí. Esto tiene una connotación que pasa hoy en, con este concepto de capitalismo agrario. Les voy a explicar. El marxismo creía mucho en el capitalismo. Creía muchísimo en el capitalismo. De hecho, ellos decían que para poder llegar a un sistema socialista perfecto, había que desarrollar el capitalismo como de lugar, porque el capitalismo lo que hace es, digamos, desarrollar los medios de producción, desarrollar la industria, desarrollar el comercio, de montar todo el aparato estatal y social y económico para después entonces transformarlo en un sistema socialista. Caso como sucede con China, ¿no? Un sistema mixto, un sistema capitalista para unas cosas y comunista, socialista para otras cosas. Pero no nos salgamos del tema. Entonces ellos decían, bueno, la producción campesina admite la aplicación de ciencia, pero al mismo tiempo no admite la división del trabajo. Eso quiere decir que para ellos el campesinado era una sociedad cerrada, una sociedad compacta, que no permitía que hubiera especialización, es decir, oficios dentro de la economía campesina. O sea, como yo les digo, una sola persona se dedica exclusivamente a hacer todo en la finca. Un campesino de hierba, un campesino cosecha, un campesino hace beneficio, un solo campesino comercializa, Entonces, como ustedes pueden ver, eh, eso no permite en sí la división del trabajo ni el desarrollo de otros oficios, como si ocurre, por ejemplo, en la gran empresa, donde hay una persona para cosechar, se contrata otra persona para deshiervar, otra persona para hacer X, Y, Z labores, ¿cierto? Entonces ellos enfatizaban mucho en esta contradicción que había. ¿A qué profetizaban? La introducción del capital en la agricultura terminará destruyendo todas las formas de producción capitalista o no capitalista, ¿cierto? Ellos decían, en la medida en que el capital vaya llegando a las zonas rurales, se va a ir acabando el campesinado, ¿cierto? Porque se supone que todos van a ir adoptando el sistema económico capital, ¿cierto? Va a ir adoptando el tema de mercado. Según Marx, estas contradicciones que vemos acá entre la producción campesina que admite, si ellos dicen sí, se puede aplicar tecnología, pero al mismo tiempo no permite que haya especialización en las labores, ¿cierto? Se debe que principalmente los campesinos no establecen relaciones múltiples entre sí, o sea que no hay agregación entre ellos, ¿cierto? No hay asociación. De hecho, vemos muchísimo de esto hoy en día en las comunidades rurales, de que hacer agremiación, hacer grupos, eh, juntas de acción comunal, etcétera, es muy complicado. Su modo de producción se aísla en lugar de integrarlos. Claro, ellos veían a la clase campesina, a los campesinos, como atomizados, ¿no? Cada uno por su lado, trabajando por su lado, no los veían en conjunto. Entonces, esto era lo que no dejaba poner el proyecto socialista, colectivo, los valores socialistas, ¿no? De allí nace el concepto de la producción parcelaria. Ya les había hablado, el campesinado se concibe entonces desde esta perspectiva como una pequeña burguesía, porque la mayoría de campesinos en esa época son dueños de tierras y, y al ser dueños de tierras, pues había que transformarlos porque daba entonces a formas de producción más avanzadas. Vamos a ir avanzando. ¿Cuáles son las consecuencias de la revolución industrial? Bueno, ellos también, digamos, teorizaron acerca de esto. ¿Qué pasaría con la revolución industrial y el impacto sobre las zonas rurales? ¿Cierto? Entonces ellos decían, bueno, el campo se va a convertir en un complemento de la industria. Va a existir el empobrecimiento de la tierra. Esas son las consecuencias de la revolución industrial.
costos más altos desde la tierra por unidad de producción, que al mismo tiempo impide su reproducción, es decir, venta sobre venta. Usura en los impuestos que arruinan a los pequeños propietarios, es decir, la especulación de tierras. Especulación, venta indiscriminada, sobreprecios, ¿cierto? La economía campesina va a ser una competencia de la agricultura capitalista. Y va a existir usurpación por parte de los grandes capitales. Ya pasamos a Marx y Lenin, que fueron, digamos, los dos que teorizaban esta visión económica de la economía campesina. Ahora pasamos a Kautsky. Kautsky como pensador, como economista, pensaba en una concepción muy pesimista sobre el campesinado. Él no creía en el campesinado, ¿cierto? Él recoge a Marx la idea sobre la destrucción del campesinado, es decir, que él recoge la idea de que el capital finalmente será el que terminará por destruir la clase campesina para convertirla en la pequeña burguesía, ¿cierto? Y a la final decía, los más pobres, los que no logren insertarse en esa realidad económica van a terminar por proletarizarse. ¿Qué es proletarizarse? O sea, convertirse en trabajadores de la gran propiedad. Convertirse en trabajadores de la gran propiedad. Mire, Kautsky está diciendo algo que está sucediendo o que sucede mucho en lo que sucede hoy en día en las zonas rurales. Lo que sucede hoy en las zonas rurales, ¿no? De que cuando llega a la gran propiedad de las zonas rurales, compra tierras y muchos campesinos propietarios, no todos, pero sí algunos, terminarán por convertirse en empleados de esas mismas empresas, ¿cierto? Entonces él desde una vez teoriza, la teoría de Kautsky, de que los más pobres, o los más pobres en las zonas rurales, son los que terminarán de proletarizarse. Los campesinos que son, digamos, dueños de propiedad, pues terminarán formando parte del capitalismo, por lo tanto quedarán destruidos y ellos se van a convertir en otra cosa. Entonces, esta es una visión visionaria el tema de Kautsky porque él pronostica un desarrollo polarizado, lo que sucedió más adelante en el siglo XX, que fue esa visión dicotómica campo-ciudad, ¿cierto? Lo atrasado, lo moderno, lo urbano, lo rural, lo tradicional a lo desarrollado, ¿cierto? Entonces, los más pobres terminarán por ser proletarios o trabajadores rurales y los más acomodados pues terminarán por ser capitalistas, ¿cierto? Así va a ser la dinámica de este desarrollo económico polarizado que nos hablaba Kautsky. Aunque da por sentado que la producción de capital se sobrepondrá a la producción parcelaria, Kautsky resalta algunas ventajas de la producción parcelaria sobre la producción capital, ¿cierto? Entonces hablamos que la gran propiedad tendrá economías de escalas frente a economía de consumo, por lo tanto el trabajo se sacrificará con trabajo y sobreconsumo. El productor, pues él no habla de campesinos ya, sino ya las personas que se logran transformar, participa dinero en el mercado financiero. Entonces aquí la ventaja de los pequeños o de los campesinos es que pueden crear asociaciones y cooperativas de ahorro y crédito, eso es una ventaja, ¿cierto? Pueden lograr un mayor apoyo del Estado. Aquí me faltó una letra. Bueno, mayor apoyo del Estado. Mientras que la gran propiedad usa máquinas, insumos y hace un uso incentivo de la tierra, la pequeña propiedad tendrá mano de obra excedente porque pues utiliza mano de obra familiar, mientras que las grandes propiedades tendrán escasez del recurso de mano de obra, ¿cierto? Eso lo podemos ver hoy en día, la escasez de mano de obra. Esa es una ventaja de la pequeña propiedad. Y que a esto lo pronostica también, la pequeña propiedad va a ser una barrera para la gran explotación, ¿cierto? A mayor probabilidad de la gran propiedad de dividir, tiene una mayor probabilidad de dividir el trabajo, ¿cierto? Aquí en la pequeña propiedad no.
Finalmente, ¿qué terminarán de hacer la pequeña propiedad? Por complementar a la gran propiedad. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la gran propiedad necesita del campesino, necesita el campesinado. La gran propiedad necesita la vereda porque es de ahí donde se surte mano de obra. Aquí una visión, aquí vamos a hacer a grandes rasgos la visión de Lenin, bolchevique, revolucionario, ¿cierto? Lenin tampoco utiliza el concepto de modo de producción campesino, lo desconoce, porque pues ustedes saben la visión de ellos que es una visión atrasada, ¿cierto? Continúan pues con la idea de producción alquelaria. Recordemos que esta realidad es aplicada al siglo XIX, no estamos hablando del siglo XXI, ¿sí? Para que tengan por favor en cuenta esto. Entonces hablarán aquí que la producción parcelaria es una transición entre el feudalismo y el capitalismo por los procesos que se venían dando en la revolución industrial. Volvemos al tema de la pequeña burguesía, que es el campesinado, de que la pequeña burguesía debería de ser más amigable con el desarrollo del capitalismo, con el desarrollo de la economía, ¿cierto? Pero el campesinado se seguía considerando como algo más básico. Entonces se crearían dos clases sociales, burguesía rural y proletariado, y Lenin da origen al concepto de hoy en día, que es bueno que ustedes también lo revisen en sus ratos libres, que busquen por ahí por internet, que es descampesinización, ¿cierto? Que es precisamente este proceso de transformación que surge en las zonas rurales por la, digamos, presencia de grandes capitales. Me pregunto yo, qué pasa en las zonas, qué pasó de pronto los que tienen en este momento contacto? eh, Les hago la pregunta aquí para que reflexionen. ¿Qué pasó con las zonas aguacateras? ¿Cuál es el impacto que está teniendo sobre las comunidades el cultivo de aguacate? ¿Cierto? Tal vez hay muchas cosas que sean beneficiosas, tal vez hay muchas cosas que, que logre traer beneficio a la comunidad, pero también hay consecuencias sociales, ¿cierto? Entonces, ese proceso, esas consecuencias, digamos, la pérdida de esa identidad campesina para convertirse en trabajadores rurales de una empresa agrícola grande, se conoce como descampesinización, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, la descampesinización se da ¿por qué? Primero, por la introducción del mercado de competencia en el campo a través de la agricultura comercial, y dos, hay una ventaja de la gran propiedad sobre la pequeña, ¿cierto? Sobre todo cuando la agricultura se somete al capitalismo. Las ventajas pues ya las vimos en la presentación anterior. Entonces, frente a esta visión, la gran propiedad siempre será más eficiente, siempre va a ser más eficiente. Entonces, hay tres clases de campesinado que ellos identifican: los pobres, que terminarán finalmente por convertirse en proletarios. ¿Qué son los proletarios? Pues los trabajadores, aquí le dejo bien la T, que se convertirán en trabajadores rurales o trabajadores de la gran propiedad rural. Medios capitalistas, que son pobres, los medios terminarán por convertirse en capitalistas, ¿cierto? En dueños de la empresa. Y hay una clase también que los llaman los acomodados ricos, que terminarán finalmente por formar la burguesía rural. Volvemos entonces al concepto de descampesinización, que es la descampesinización, destrucción de las formas de producción tradicionales que hay en las zonas rurales por la formación de nuevos tipos de población en las zonas rurales. ¿Qué clase de personas están conformando o qué cambios se puede notar en las zonas rurales donde hay presencia de grandes cultivos? ¿Cuáles son las consecuencias sociales?
¿Qué pasa con esas personas que finalmente tienen que irse presionadas porque una empresa va a comprar sus predios? Son temas que vale la pena, digamos, poner en reflexión. Ese es el concepto de descampesinización y hay mucha literatura sobre esto. Llegamos a un idealista, Chayanov, Alexander Chayanov. Chayanov es el único que digamos tiene una teoría mucho más cercana a lo que es un campesino, ¿cierto? Recordemos que los primeros eran revolucionarios y ellos hablaban más por transformación de la propiedad para lograr implantar, digamos, el socialismo, ¿no? Pero ellos hablaban entonces de transformar el campesino desde adentro. Y para poder transformar el campesino desde adentro, pues hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender cuál es su racionalidad económica. Entonces él primero formula una teoría que explica la economía campesina desde adentro, desde su formación, desde lo cotidiano, ¿sí? No desde lo macro, sino desde digamos, desde cómo opera en su propiedad, en su pequeña propiedad. Revisen la obra de la Organización de la Unidad Económica Campesina, es una obra muy interesante para que ustedes lean, consulten sobre el tema de economía campesina si les interesó el tema. Entonces, este es un gran pensador, la teoría de Chayanov es un gran referente para los que hablan del tema rural hoy en día, todavía tiene muchísima vigencia y digamos que muchos todavía la trabajan, la teoría de Chayanov. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de Chayanov? Entonces, él dice, la economía campesina se consolida como una forma de producción no capitalista. O sea que él de una vez sienta el precedente y dice, la economía campesina es otra cosa completamente diferente al capital, ¿cierto? Él dice, bueno, después de deducir los costos de producción, no es posible determinar la redistribución respectiva de los factores capital, trabajo y tierra. Es decir, que dentro de la economía campesina no existen los conceptos de ganancia, salario y renta, es otra cosa. Entonces mire que él es el primero que empieza a establecer y dice, no, un momentico, pero es que ellos tienen otra racionalidad distinta, ellos no se transforman en una clase burgués campesina o no se logran incorporar al capital porque ellos manejan una racionalidad muy diferente. Entonces él dentro de su percepción pues recoge la escuela de la organización de la producción, que era como la filosofía de la escuela donde él estaba, la filosofía de la economía, la escuela económica a la cual pertenecía, recordemos que él era ruso, la economía rusa, ¿cierto? Entonces, él dice, no se aplica la teoría del valor monetario típico del capitalismo, por tanto el trabajo campesino carece de valor monetario. Valor monetario. Valor monetario. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? Y les ha dicho, bueno, ¿cuánto vale un jornal de un campesino? A muchos se les dificulta hacer cuentas. A muchos se les dificulta hacer cuentas porque llevar esos conceptos de costo, de gasto, de renta, son muy difíciles aplicarlos a la realidad campesina. ¿Por qué? Porque si no hay valor de cambio, no hay plusvalía ni hay ganancia. Es decir, desde que no haya una racionalidad económica pura o una necesidad por, digamos, obtener réditos económicos, pues ¿dónde va a estar la plusvalía y dónde está la ganancia? Eso no se puede medir. Tienen que haber otros parámetros distintos para medir esto. Entonces, por eso se ven los problemas o dificultades para articular la economía campesina a la economía capitalista, porque no cuadran, ¿sí? La economía capitalista dice, haga esto, pero el campesino tiene otra racionalidad y dice, no, él opera bajo otras normas, él opera bajo otro esquema, él tiene otras lógicas completamente distintas. Entonces, como ustedes pueden analizar, el motor de la economía campesina no es el mismo de la economía
campesina, perdón, aquí me equivoqué. Entonces dice, el motor de la economía campesina no es el mismo de la economía clásica, ¿cierto? Borremos aquí, corrijamos aquí con rojito, ¿cierto? El motor de la economía campesina no es el mismo de la economía clásica. ¿Y cuál es el motor de la economía clásica? Pues la renta, obtener réditos económicos. Entonces él, a través de su análisis, descubre las leyes que regulan la estructura interna de la economía campesina, ¿cierto? Recordemos que no es una forma definitiva de entender el campesinado, simplemente una manera de cómo entender, lo mismo los que yo les acabo de presentar, ¿cierto? Pero sí analiza las formas de organización interna en las unidades de producción-consumo, o sea, en las unidades de producción campesina, para no decirlo más palabras menos, para nivel de finca. ¿Cómo opera la economía a nivel de finca? Y es muy complejo entenderlo en términos de economía, ¿no? Entonces él propone primero que el campesino opera bajo una racionalidad distinta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en la gráfica la T significa trabajo, Q, cantidad de productos que necesita para subsistir, ¿cierto? En la medida que el campesino necesita producir comida, producir productos para la venta de excedentes o para tener, digamos, platica en su bolsillo, pues necesita trabajar mucho. Entonces aquí vemos que comienza a trabajar muchísimo, ¿cierto? La cantidad de trabajo es mucho. Pero vemos que la curva de trabajo va disminuyendo en la medida que el campesino va alcanzando mayor cantidad de productos, ¿sí? Mayor cantidad de productos. Entonces, mientras más va trabajando, la fatiga de él va, digamos, aumentando. ¿Qué es la fatiga? Fatiga es cansancio, ¿cierto? Fatiga es cansancio, es lo que el cuerpo le da su energía, lo que su cuerpo, hasta donde su cuerpo puede aguantar. Por ellos trabajan mucho, 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 mucho al principio, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, dele. Pero llega un momento donde aquí esta X representa un punto de equilibrio. Dice, utilidad marginal de satisfacción de necesidades. Aquí es donde el campesino dice, yo ya no trabajo más porque ya tengo lo que necesito. Aquí está. Ya llegué a la cantidad de productos que yo necesito. Ya, digamos, coseché la cantidad de productos que yo necesito porque yo de aquí en adelante no necesito más. Digamos que ya pesqué la cantidad, ya saqué la cantidad de pescado que necesitaba. Yo pienso que con esto ya no necesito trabajar más. Entonces, esta X es, digamos, la utilidad, ¿cierto? Marginal o la unidad de satisfacción de necesidades. Es cuando dice, no más. Generalmente esta unidad marginal de satisfacción de necesidades coincide precisamente entre el grado de fatiga y la cantidad de producto que logra, digamos, recoger. Y queda en equilibrio con la cantidad de trabajo que él hace, ¿cierto? Cuando hay un incremento en las necesidades del consumo, algo inesperado, necesito producir más racimos de plátano. Bueno, trabajamos más, esforzamos más y nos movemos a la X1. Tenemos otra cantidad más, pero siempre sigue habiendo ese punto de equilibrio. Digamos que necesito otro racimo, trabajo otro poquito más, me cansaré más, pero voy a llegar a un punto de equilibrio, ¿cierto? Frente a la racionalidad económica clásica, estas curvas de fatiga no existirían, ¿cierto? Sino que habría una producción constante, 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 hasta que llega un momento en que la curva se aplana, digámoslo así, como sucede con el tema del coronavirus. Sí, hay que entender la gráfica así, sí. La cantidad de productos aumenta, 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 aumenta y va a llegar un momento en que se va a aplanar, ¿sí?
pero más o menos así es como opera la economía campesina. Por eso a veces no entendemos por qué la gente ya no quiere trabajar más, entonces trabaja hasta el mediodía y se queda descansando en la tarde, o a veces se ve que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y a veces eso se confunde que el campesino es perezoso, que el campesino no sabe trabajar, que el campesino no adopta tecnología, que no es racional, que el campesino... Sí, tratamos de poner como esas lógicas económicas dentro de la realidad campesina, pero realmente no entendemos cómo opera el campesinado en su propia unidad económica, en su finca, cuál es su propia racionalidad. Ellos tienen su propio modo de producir. Entonces tengamos en cuenta estos principales aspectos. Dentro de esta teoría, a pesar de que existen vínculos mercantiles, sí, dice, Chayanov dice, bueno, pues, los campesinos también venden excedentes de su producto, ¿cierto? Pero no utiliza mano de obra. Esto es otro aspecto supremamente puntual y característico de la economía campesina. El trabajo de mano de obra familiar. En la unidad campesina trabajan los hijos, trabaja la señora, trabaja el esposo, ¿cierto? Todos aportan fuerza de trabajo para poder sacar adelante la unidad de producción-consumo. ¿Sí? Si las cosas van mal, pues entonces digamos, pongamos a trabajar más duro a la señora de los hijos, ¿cierto? Pero esa es la racionalidad, ¿no? Esa es la racionalidad. También notó que el volumen de trabajo depende del tamaño de la tierra, ¿cierto? A mayor cantidad de tierra, pues lógicamente mayor volumen de trabajo. Pero también comparó que el área sembrada depende del tamaño de la familia y el volumen de trabajo. O sea que hay una relación directa entre la cantidad de mano de obra, ¿cierto? La cantidad de mano de obra, que es el número de personas que conforman el núcleo familiar y que trabajan en esa unidad, ¿cierto? Y el volumen de trabajo que pueden realizar. Lógicamente, una familia no puede hacerse cargo de 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas, ¿cierto? Tienen que haber muchísimos miembros más de la familia para poder ponerla a producir. ¿Qué pasaba entonces con nuestros abuelos anteriormente? Y eso se dice mucho. Ah, es que tenían muchos hijos para ponerlos a trabajar. Pues sí, esa era la racionalidad. Ahí se está aplicando la racionalidad de la economía campesina. Listo. Chayanov entonces encuentra un equilibrio entre necesidad y esfuerzo y trabajo, ¿cierto? Necesidad y esfuerzo de trabajo. Lo que hablábamos acá en la diapositiva anterior, ¿cierto? Hay un equilibrio entre la necesidad, ¿cierto? Unidad marginal de satisfacción de necesidades y el esfuerzo de trabajo. O sea que ahí no hay, digamos, esta necesidad de obtener réditos económicos. Por lo tanto, como no hay esa necesidad, a pesar de que muchos de los campesinos nuestros, o lo que usted hable, sí, todos quieren ganar plata y todos quieren, digamos, pero uno los ve que trabajan y como que no, como que eso no se ve. Claro, porque es que como no hay esa necesidad de rentabilidad inconscientemente, no hay una planeación en la producción. No planean producciones, no hacen estimaciones de cosecha, etcétera, etcétera. No hay una planeación segura.